Una comisión de la CONAIE mantiene un diálogo preliminar con el gobierno para coordinar la fecha y los temas a tratar en un próximo encuentro. Cerca de 600 militares y más de 150 policías desalojaron a decenas de comuneros que bloqueaban el acceso al Cerro de Montecristi en Manabí, donde se va a instalar un radar para combatir el narcotráfico. La Corte Nacional de Justicia quiere el edificio de la UNASUR para cambiar su sede. La presidenta de la Judicatura y el presidente de la Corte recorrieron las instalaciones. Por primera vez desde que se inició la pandemia, se registra un significativo descenso en los fallecimientos. De un promedio de 120 muertes al día, actualmente se registran 30. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con el diálogo preliminar entre el gobierno y representantes del movimiento indígena. El presidente Guillermo Lasso convocó para hoy a delegados de grupos sindicales y de la CONAIE, quienes el miércoles pidieron un cambio de fecha. Sin embargo, esta mañana una delegación de alto nivel de la Confederación Indígena acudió al Palacio de Carondelet, donde se desarrolla la cita. Paul Romero cubre el evento. Paul, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Qué tal, Tania? Gracias, buenas tardes. Bueno, el objetivo principal es tratar de reunirse directamente entre los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y el presidente Guillermo Lasso. Es por eso que este viernes una delegación de 9 integrantes de la CONAIE llegaron hasta el Palacio de Carondelet para darse el primer acercamiento político con representantes del gobierno. Ahí observan el momento en que ingresaron al Palacio de Carondelet. Entre los integrantes de la CONAIE pudimos observar a la expresidenta de la Ecuarunari, Blanca Chancoso, entre otros dirigentes. Pero antes, el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, a través de un comunicado señaló que el objetivo de la comisión será coordinar la fecha, la metodología de los temas a abordar en el número de delegados que estarán en el diálogo directamente con el presidente de la República. Pero ¿cuál es en este caso la agenda de temas que ya lo presentó el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, hace algunos días? Podríamos resumirlos en 3. El subsidio de los combustibles, además también la política minera del gobierno y también la reducción de las tasas de interés del sistema financiero nacional, que son algunos, son varios los puntos relevantes, pero podríamos decirles que estos 3 son los principales que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador está tratando de conversar de manera directa con el gobierno. Por parte del gobierno del régimen están delegados del Ministerio de Gobierno a nivel de subsecretarios. Hoy, en pocos minutos, conoceremos el día que se realizará la reunión entre el presidente y los dirigentes indígenas, además los temas específicos a abordar y de paso, si se van o no a integrar mesas de diálogo con los representantes del gobierno para que en este caso sean así de forma directa las que se traten con las autoridades tanto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas como también del régimen. Van hasta el momento más de 1 hora y media en reunión y estamos pendientes de conocer los resultados. Y nosotros seguiremos aquí en el Palacio de Carondelet para informarles de nuestras próximas emisiones. Buenas tardes. Gracias, Paul, por este informe desde el Palacio de Gobierno. Y esta madrugada fueron desalojados los comuneros que se habían concentrado en uno de los accesos al Cerro Montecristi en Manabí. Los militares tomaron el control de la zona. Karen Ceballos, desde la comunidad Toalla Grande, nos informa. Dale. Muy buenas tardes. Bajo resguardo militar se encuentra el acceso al Cerro de Montecristi, declarado recientemente como zona de seguridad nacional por parte del gobierno. En horas de la madrugada fueron desalojados los comuneros que se habían apostado en los alrededores de la comunidad Toalla Grande para impedir el acceso de los agentes, porque se oponían a la instalación de un radar militar.
Fue pasadas las 2 de la madrugada que se ejecutó el operativo para retomar el control del acceso al Cerro Montecristi de la provincia de Manabí. En esta acción participaron 600 militares y más de 150 policías. La intervención no provocó enfrentamientos, ha explicado el jefe a cargo del procedimiento. Cuando nosotros empezamos el operativo, en este punto estaba población civil que tenía una estación aquí permanente, que permanecían de forma permanente aquí en este sector. Y obviamente cuando nosotros llegamos hicimos las acciones pertinentes, acciones tácticas pertinentes para asumir el control del cerro. Con esta acción se permitió el acceso de la maquinaria para continuar con la construcción de la carretera de 2 kilómetros de longitud, que es parte del proyecto de instalación de un radar en la cima del Coloso, lo que facilitará la vigilancia del espacio aéreo y la lucha contra el narcotráfico. Hasta ahora los dirigentes comunitarios no se han pronunciado. Por parte de las Fuerzas Armadas se ha indicado que el acceso al Cerro de Montecristi por cualquiera de los senderos se encuentra restringido hasta segunda orden. Centros deportivos en el olvido. El mantenimiento de los centros de alto rendimiento cuesta cerca de $3 millones al año. El Ministerio del Deporte propone una administración compartida con los municipios o la empresa privada para poder financiar estos recursos. Pero, ¿qué pasa con los deportistas? ¿Pueden utilizarlos hoy? Patricio Díaz nos cuenta. Una reclamación. Yo soy de Río Verde. Es Andy Preciado, uno de los mejores atletas nacionales. Pero cuenta que en su tierra, con un centro de alto rendimiento en la esquina, no se lo podía utilizar. Que no le permite al entrenador Bolívar ingresar a la pista a entrenar, y eso realmente, como atleta de selección, no me parece, ¿sabes? Él tuvo la suerte de ser reclutado para ir a entrenar en Puerto Rico. Pero otra campeona de Río Verde, Joyce Micolta, rompió en mayo de este año el récord nacional de salto alto, que estuvo vigente por más de 30 años, el más antiguo del atletismo ecuatoriano. Quebró la marca de Nancy Vallecilla. Pero ¿cómo le tocó entrenar para eso? Lo cuenta su entrenador. O aquí afuera, en la parte, cuando llovía, aquí en la parte del asfalto. Así haciendo el salto, pero así que con un elástico. Con esos resultados dicen que les abrieron las puertas del Centro de Alto Rendimiento de Río Verde. Al menos en atletismo. Es que son los niños y jóvenes de la zona los que se empeñan en practicar el deporte. Y no importa cómo. Correr en sandalias o hacer salto alto sin zapatos. ¿Desde hace cuántos años estás entrenando tú? Desde hace 4 o 5 años. Llegué acá a los 7 años. Y ahora tengo 12. Pero ¿por qué los deportistas no han podido utilizar este y otros centros de alto rendimiento a pesar de la inmensa infraestructura e implementos que tienen? Además de la pandemia, el ministro del Deporte reconoce innumerables problemas legales que empiezan incluso en su construcción. Invertir recursos en un espacio que no tenga todas las garantías desde el punto de vista técnico es una locura, llama la atención, es una irresponsabilidad. Los centros pasaron del ministerio a una empresa creada en 2014 para administrarlos, buscando autogestión, que implicaba, por ejemplo, una especie de cobro por su uso a las federaciones deportivas, a través de retenciones. Ahí las cosas empezaron a decaer. El año pasado la empresa entró en liquidación y sus bienes regresaron al Ministerio del Deporte, que no los puede asumir completamente por las fallas. ¿Qué plantea? Ir recibiendo espacio por espacio. Los que tengan garantías en su infraestructura y se puedan regularizar jurídicamente, ponerlos en uso de inmediato. Yo creo que eso va a ser lo más rápido. No deberíamos demorarnos tanto en la regularización del uso. Inmediatamente podemos entrar a hacer mantenimientos y a utilizar ciertos de esos espacios. Pero a largo plazo, ¿qué? Se están planteando los lineamientos para poder hacer una convocatoria general y que existan interesados y que a partir de eso generemos una administración conjunta de esos centros de entrenamiento. Sebastián Palacios es categórico. No hubo estudios ni un modelo de gestión para hacerlos sustentables. Dice que se construyeron para otras cosas.
En su momento se veía al deporte como un capital político. Se pensaba en construir canchas para tener aplausos durante la inauguración de esas canchas. Y no se pensaba responsablemente. Mientras tanto, en base a un convenio con la antigua empresa de centros de alto rendimiento, por ejemplo en Carpuela, la Federación Deportiva del Carchi los utiliza para judo y boxeo. Convocó a los niños del Juncal y zonas aledañas a formar parte de su selección. Vivimos donde hay oro, pero no podemos explotar ese oro, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, las instalaciones se están cayendo prácticamente a pedazos. Y mientras las autoridades revisan lo de antes, verifican lo de hoy y piensan en lo de después, aquí se vive del día. Neisy Dahomes y Tamara Salazar son las superheroínas en este sitio. Son mi ejemplo y quiero ser igual que ellas, llegar a donde llegaron ellas, o sea, Juegos Olímpicos. Es el deporte del país. Ellos quieren estar entre los retratos de estos héroes deportivos, pero no quieren quedar borrados como estos otros por el olvido. Seguimos informando, al menos 3 iniciativas irán al análisis para definir el futuro del edificio de la UNASUR en la mitad del mundo al norte de Quito. La Corte Nacional de Justicia también está interesada en el inmueble. Su presidente y vocales del Consejo de la Judicatura hicieron hoy un recorrido. Francisco Garcés estuvo allí y nos cuenta. La Corte Nacional de Justicia quiere que el edificio de la UNASUR en la mitad del mundo sea la nueva sede de la máxima autoridad judicial. Por eso, su presidente Iván Saquicela, acompañado de varios magistrados, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y otros vocales de ese organismo, visitaron el inmueble. Esta vez la Corte pueda tener una edificación acorde a nuestras funciones y algo más, muy propio de lo que es un poder del Estado, como en cualquier país del mundo. Los funcionarios recorrieron cada piso del edificio, empezando por la oficina principal, que estaba destinada a la Secretaría de la UNASUR. La moderna infraestructura costó $43 millones. Tiene espacios de oficina habilitados, amplias áreas internas, salones para todo tipo de eventos y un auditorio con tecnología de punta que alguna vez sirvió para reuniones presidenciales. Pero el abandono cobra factura. El polvo se toma cada rincón y las goteras empezaron a arruinar techos y pisos. No obstante, según la Corte, el espacio es apto para que se instale esa función del Estado. Nos parece un edificio adecuado para el funcionamiento de una institución pública y le vemos en buenas condiciones, ¿no? Tenemos un edificio, el que tenemos actualmente pertenecía a un banco, es decir, no es construido para una Corte Nacional. Para ello se hacen los estudios que servirán para pedir la infraestructura al gobierno. Aquí vamos a necesitar un informe técnico, un informe económico y un informe jurídico. Y pues lo que esperamos es que estos se hagan cuanto antes. Pero no es la única posibilidad. También se hacen los estudios para determinar si el edificio podría albergar un centro de investigaciones y un museo de historia natural a cargo del Ministerio del Ambiente. Y a ello se suma una iniciativa privada que busca darle un uso turístico a esa infraestructura. Vamos con una noticia alentadora. Según datos del registro civil, las defunciones han reducido de forma considerable en el país. Incluso las funerarias ya reportan muertes habituales como antes de la pandemia. Carla Delgado nos cuenta que hay una reducción del 70% si comparamos con abril, el mes más crítico. Veamos. En las funerarias de Quito existe cierta calma, pues desde hace algunas semanas las muertes se han reducido, dando tregua a sus trabajadores luego de más de 1 año y medio de pandemia. El coordinador nacional de las funerarias, Sebastián Barona, dice que la diferencia es significativa. Julio-agosto estamos ya en rangos ya cercándonos a lo normal, agosto ya asentándonos en un rango normal de fallecidos, es decir, 40 fallecidos en el día en las ciudades principales como Quito y Guayaquil, que también eran las que tuvieron la emergencia más drástica, en donde llegamos a tener en Quito hasta 120 fallecidos en un día y en Guayaquil lamentablemente llegamos a tener hasta 600 fallecidos en un día. Incluso asegura que se registran a diario las muertes habituales como antes de la emergencia sanitaria. La cantidad de fallecidos es menor, la cantidad de emergencias en hospitales y también extrahospitalarios, es decir, en domicilios, es mucho menor. Hay días en los que ya no tenemos actividad
de fallecidos en los domicilios por causa de COVID-19. En el registro civil también hay optimismo, pues aseguran que se evidencia una reducción de un poco más del 70% en inscripción de defunciones durante agosto. Si se lo compara con abril, el mes más complejo por muertes en lo que va de este año. Abril tuvimos 13,000 defunciones, hemos ido bajando. En agosto prácticamente estamos con 3,665 con corte hasta lo que va del mes, ¿no? En mayo de este año, a escala nacional, se inscribieron 11,125 defunciones. En junio, 8,182. Y en agosto, 3,665. Pero la reducción también es significativa aquí en Pichincha, pues se pasó de más de 2,400 defunciones en abril a 747 hasta el 18 de agosto. La vacunación que realmente se ha hecho ya en el gobierno, podríamos decir que esta situación ha ayudado para que baje el tema de muerte. En lo que va de este año, en el país se ha tramitado más de 73,600 defunciones. Cerca de 6 millones de personas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el país. William Young nos informa que en Guayaquil miles de ciudadanos acuden a los vacunatorios para completar su proceso de inmunización. Desde temprano llegaron a hacer filas afuera de los centros de vacunación en varios puntos de la ciudad. Antes de que abran las puertas, ya eran cientos intentando ser los primeros para completar la inoculación. Sin embargo, con el paso de las horas, la jornada se normalizó y las filas desaparecieron. En el sector de la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil, muchos llegaron en familia. Ya tengo como quiera el comprobante porque me exigen el trabajo. ¿Y alcanzó a vacunarse sin problema? Sí, sin problema, todo rápido, ¿para qué? Aunque otros, como Gabriel, tendrán que esperar. Él iba en busca de la primera dosis, pero por ahora solo se aplica la segunda. Me están diciendo que en ningún par del Ecuador hay para primera dosis. Y lastimosamente no me voy a poder vacunar. Es la segunda semana de este plan de vacunación específico para segundas dosis. De acuerdo a las cifras oficiales del vacunómetro, en el país 5.900.000 personas ya completaron ambas dosis. Para el jefe de operaciones de los centros municipales de vacunación, Nayib Chaherbein, cada día son más quienes asisten a estos puntos. Están vacunando promedio los grandes 3.000, 2.900 personas. Este sábado 21 de agosto se vacunarán quienes recibieron la primera dosis de Pfizer y de Sinovac el 24 de julio y quienes se vacunaron con AstraZeneca el 29 de mayo, mientras que el domingo les tocará a los que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 25 de julio y quienes recibieron AstraZeneca el 30 de mayo. Además, se realizará una nueva jornada de vacunación masiva en el Parque Samanes este sábado. Este 1 de septiembre empezarán las clases en la Sierra y Amazonía de Ecuador. Los planteles deberán cumplir con protocolos de bioseguridad en la modalidad presencial. Alex Ceballos está en el ECO 911, donde el COE Nacional ha presentado los detalles. Alex, te escuchamos. Muchísimas gracias, Tania. Amigos televidentes, buenas tardes. Hace pocos instantes terminó la reunión del COE Nacional y se ha informado que precisamente ello, el 1 de septiembre, 1.533 instituciones educativas, los estudiantes de estas instituciones podrán regresar a clases de manera presencial. Lo harán cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad, protocolos aprobados para estas instituciones, en los que se incluye el control de aforo en cursos y también en el transporte escolar. Adicionalmente, la ministra ha señalado que se verificará el uso estricto de la mascarilla y el distanciamiento adecuado en los diferentes pupitres de cada curso de las instituciones, de estas 1.533 instituciones aprobadas para que ingresen de manera presencial. Escuchemos. A la fecha contamos con 2.691 instituciones educativas que tienen el plan de continuidad educativa aprobado. De ellas, 1.533 pertenecen al régimen Sierra Amazonía y cuentan al día de hoy con autorización del uso de las instalaciones de manera progresiva para el inicio del año lectivo que se llevará a cabo el 1 de septiembre. En todo momento se debe mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona.
Esta decisión se toma, según las autoridades, tomando en cuenta que en el país existe una disminución considerable de los contagios y también de la mortalidad por el tema de COVID-19. Se lo ha hecho después de un análisis por parte del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación, en el que se resalta estos detalles precisamente. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que en el país existe un descenso significativo incluso en las camas de los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Afirmó también y dio a conocer que existen 3 casos de variantes Delta en el archipiélago de Galápagos, que ha sido en este momento ya controlado. Escuchemos. Que existen 3 casos de Delta en Galápagos. Estos 3 casos de Delta fueron identificados, controlados inmediatamente, puestos en cercos epidemiológicos. Tomamos medidas epidemiológicas adecuadas para poder controlar los casos, sean o no sean de variantes de interés. Eso es importante porque nos permite actuar tempranamente. Reiteramos, la situación en el archipiélago de Galápagos está controlada según el Ministerio de Salud, y a partir del próximo viernes 27 de agosto iniciarán nuevos requisitos para el ingreso de los turistas y habitantes al archipiélago de Galápagos. Más información tendremos a partir de las 19 horas en Televistazo. Muy buenas tardes. Seguimos informando. La recusación presentada por Jorge Yunda ante el Tribunal Contencioso fue negada. El organismo informó que la solicitud fue entregada de forma extemporánea, por lo que el juez que lleva la causa la rechazó. Además, sostiene que la audiencia pública para tratar el caso se mantiene para el próximo jueves 26 de agosto de forma presencial en el auditorium del tribunal. Esto tras la denuncia presentada por Santiago Guarderas en contra de Yunda por supuesta infracción grave electoral. Si el tribunal decide acoger la denuncia, Jorge Yunda podría ser destituido. Violencia imparable en Guayaquil. Hoy al mediodía se reportó un nuevo crimen en el sur de la ciudad. Al momento se conoce que sujetos armados interceptaron a un hombre que manejaba un vehículo y le dispararon por varias ocasiones. Esto ocurrió en la cooperativa Cristal en el Guasmo Sur. La policía se desplegó al sitio para investigar el hecho. En las próximas emisiones tendremos más información. 2 delincuentes fueron atacados a escobazos en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Un morador se percató de un asalto y los tumbó de la moto en la que huían usando una escoba. Horas después, la policía detuvo a uno de los implicados. María Gabriela Carpio con las imágenes. A escobazos, así le cayeron a este par de delincuentes. Esta fue la reacción de un vecino, luego de haber visto cómo estos ladrones intentaban robarle a un ciudadano en el Guasmo Sur de Guayaquil. Una cámara captó cuando uno de los sujetos se baja de la moto e intimida al hombre, que se resiste y no se deja desvalijar. La víctima se enfrenta al asaltante. Este se quita el casco y lo persigue. Ambos corren en medio de la vía y una vez más, el hombre intenta defenderse. Miremos nuevamente. Al verse acorralados, los delincuentes deciden huir, sin imaginar que ahí viene lo peor. Pues este hombre que había visto la escena salió con todo a la calle y con un escobazo los tumbó de la moto. Los demás habitantes se unieron y fueron tras ellos. Sin embargo, se dieron a la fuga evadiendo la posible detención de la comunidad. Horas después, la suerte se le acabó a uno de los sujetos. La vestimenta que cargaba el personal del eje investigativo procedió a la detención de este ciudadano. La moto en la que iban quedó abandonada en el lugar y fue decomisada por la policía. Comenzamos a realizar inmediatamente en flagrancia indagaciones a ver de quién es la moto y localizamos a la persona, a la propietaria. Procedimos a la aprehensión, lo que la ley nos faculta. La ciudadanía, pues, molesta del actuar de estos antisociales, pues, se une. Y qué mejor manera de practicar la trilogía, lo que es comunidad, policía y autoridad, para hacer un trabajo más eficiente. Y sí,
Una comunidad bien organizada, que barre la delincuencia y que no teme en defenderse como sea. Más noticias. Madres y viudas de médicos que fallecieron contagiados de COVID-19 mientras trabajaban en los hospitales públicos del Guayas piden $500.000 de indemnización al gobierno. También solicitan que se respete la ley humanitaria que establece la entrega del nombramiento definitivo para los doctores que trabajaron durante la pandemia. Diego Cuenca nos informa. Los familiares de los 175 médicos que fallecieron a causa del COVID-19 piden que el gobierno los indemnice. Los profesionales se contagiaron mientras trabajaban en los hospitales públicos de la provincia del Guayas. Hay muchas madres, muchos padres que han perdido sus hijos, su esposa. Entonces estamos desamparados. Por eso el Colegio de Médicos del Guayas, a finales de agosto, busca reunirse con la ministra de Salud, Jimena Garzón, y el procurador general Íñigo Salvador, con quienes solucionarían el problema. Así lo indica Pedro Cruz, asesor jurídico de los galenos. El monto aproximado es de $500.000 por grupo de familia, considerando el tiempo de servicio de cada héroe y heroína, la aproximación de que tenían derecho a la jubilación y que la perdieron. Además, como veedores de la ley humanitaria, pretenden que más de 300 profesionales de la salud que laboraron durante la pandemia y luego fueron despedidos puedan acceder a sus nombramientos definitivos, tal como lo establece la normativa. Somos merecedores de esa ley humanitaria, ya que fuimos despedidos el 31 de julio, o sea, después que se creó la ley. El vicepresidente de la República ha escuchado la denuncia de los galenos, pero les ha pedido paciencia y asegura que están trabajando en soluciones. Tenemos que respetar a la gente que estuvieron trabajando. Por lo tanto, nuestra intención ahora va a ser levantar la base de datos, saber cuántos son del problema, porque son muchos en todo el país. Entre otras cosas, los médicos de Guayas piden que se honre la memoria de los héroes de la pandemia, con monumentos que marquen historia. A partir de esta semana, todas las instituciones públicas que quieran realizar una contratación deberán recibir la aprobación previa de la Contraloría. Así lo dispone un decreto ejecutivo que busca frenar la corrupción con esta nueva regla. Merren Ochoa habló con un experto quien dice que esto atrasaría los procesos de contratación sin cerrar la puerta a las irregularidades. En Guayaquil, el Contralor General subrogante se reunió con algunos alcaldes del Guayas para explicar que desde ahora todas las empresas del Estado, antes de realizar un contrato público, deberán enviar a la Contraloría información sobre el trámite para que esta última emita un informe de pertinencia en el que aprueba o no el inicio del proceso. Ese es un requisito indispensable cuyo reglamento fue aprobado mediante decreto ejecutivo. Dentro de los requisitos básicos es la entrega de los estudios de mercado y del presupuesto referencial. La autoridad recalca que durante el primer año el informe de pertinencia se solicitará a procesos que superen los $962.000. Luego de ese tiempo, este documento se requerirá a todas las contrataciones independientemente de su monto. Pero, ¿cómo evitar actos de corrupción en este nuevo proceso? La garantía está en que el control posterior que realiza la Contraloría no limita el hecho de que emita un informe de pertinencia. Este informe de pertinencia se analizará en un promedio de 15 días y debe ser presentado incluso para las obras de emergencia. Procesos por emergencia tenemos 3 días para presentar estos informes de pertinencia. Pero este abogado experto en contratación pública dice que esto es un retroceso, pues en el 2008 se eliminó la facultad de la Contraloría para hacer análisis previos a los procesos del Estado, por considerarlos obsoletos. En sí, básicamente con un informe de pertinencia y favorabilidad, a mi manera de ver, no creo que mitiga la corrupción. Lo único que hace es verificar que existan ciertos requisitos de procedimiento y si no los existe, pues no se emite el informe y no se puede llevar a cabo la contratación. El trámite será digital e incluye también contratos de servicios, bienes y obras. Liliana Febres Cordero presentó el libro León, mi padre, en el que hace una aproximación al ser humano y al político León Febres Cordero Rivadeneira.
También se lanzó una plataforma virtual que permitirá acceder a ese contenido inédito que refiere a la vida pública y privada del exmandatario. La noche del jueves fue presentado el libro León, mi padre, escrito por Liliana Febres Cordero, hija del expresidente León Febres Cordero Rivadeneira. La obra resalta los valores del exfuncionario como padre y aborda también su faceta de político. 2 años se trabajó en este proyecto y tiene una intención bastante clara. He recorrido los episodios más importantes de su vida, incluso los más polémicos, así que asumo que habrá todo tipo de comentarios. Y ese es parte del propósito, que la memoria de León Febres Cordero siga viva, que se haga presente en las conversaciones de las nuevas generaciones y que aquellos que solo han oído leyendas oscuras y sesgadas puedan contrastar con una versión más apegada a la realidad. Según la autora del libro, pese a la larga trayectoria del expresidente, se conoce poco de los valores que solventaban su accionar personal y político. Adicionalmente, se presentó la plataforma digital www.leonfebrescordero.es, con un amplio contenido audiovisual y escrito que busca sumar elementos de comprensión histórica de la política ecuatoriana. Complementé mi relato revisando sus archivos y apuntes personales, que guardaba tan meticulosamente. Ha sido un viaje enriquecedor al interior de la vida familiar y política. Durante el evento destacó la participación de los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes recordaron la faceta política de Febres Cordero. El presidente León Febres Cordero, desde la presidencia universal, vio todos los detalles de las localidades y dirigió bien la localidad sin perder la visión universal. Al evento acudieron familiares, amigos y coidearios, quienes participaron de la presentación de estos contenidos, algunos inéditos, que permiten acercarse al pensamiento del hombre y del político que marcó una era en el país. Así llegamos al final de ese noticiero. Gracias por acompañarnos. Como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.